Bien, muy buenas tardes. Hoy es el último tema, 8, interculturalidad y globalización. Soy la doctora Ana Brenda Martínez Quirós, de Educación Permanente. Me da mucho gusto volvernos a encontrar y vamos a dar inicio. Siguiente. Ok. Entre lo global y local. La interacción entre ambos conceptos va a definir un espacio donde las influencias y dinámicas internacionales se entrelazan con las especificidades locales. En el contexto mexicano, esto refleja en cómo las prácticas globales, como las tendencias tecnológicas y económicas, impactan en las comunidades locales y son reinterpretadas a través de un lente cultural. Las políticas de libre comercio y las inversiones extranjeras han cambiado los patrones de producción y consumo en México, al mismo tiempo que las empresas locales adaptan estas influencias a sus prácticas tradicionales y realidades culturales. La globalización también promueve la difusión de valores y normas internacionales que se integran en el tejido social local. En las áreas urbanas de México, por ejemplo, se puede observar una mayor influencia, como por ejemplo la incorporación de hábitos de consumo de alimentos internacionales. El papel de la educación es crucial en ese contexto, ya que las instituciones deben preparar a los estudiantes para entender y navegar en esta interacción. Así como la Universidad Autónoma de México, UNAM, está diseñando currículos que integran estudios globales con un enfoque en las realidades locales, permitiendo a los estudiantes abordar los desafíos de la globalización sin perder de vista sus raíces culturales. Esta preparación integral ayuda a los futuros profesionales a manejar las demandas internacionales mientras preservan sus identidades culturales locales. Siguiente. La globalización ha tenido un impacto significativo en las comunidades locales de México, especialmente en términos de desarrollo económico-social. Las inversiones extranjeras y el comercio internacional han transformado las estructuras económicas locales, impulsando el crecimiento de industrias como el turismo y la manufactura. Este fenómeno ha generado oportunidades económicas, pero también ha planteado desafíos en términos de la preservación de las tradiciones locales y la adaptación a las nuevas demandas del mercado global. En el ámbito de la cultura local, la globalización ha facilitado una mayor exposición a diversas formas de expresión cultural, como la música y el cine internacional, lo cual ha enriquecido la oferta cultural disponible. El desafío para las comunidades locales es encontrar un equilibrio que permita la incorporación de elementos globales sin perder la esencia de sus tradiciones culturales. Desde el punto de vista educativo, la influencia de la globalización en las comunidades locales ha llevado a la necesidad de diseñar programas de estudio que aborden tanto las realidades locales como las globales. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para que puedan contribuir de manera efectiva en un entorno global sin sacrificar sus identidades culturales. La integración de estas dinámicas en el currículo educativo y en las políticas públicas es fundamental para asegurar que las transformaciones económicas y culturales sean beneficiosas tanto a nivel global como local. Siguiente. La adaptación cultural
en contextos locales frente a las influencias globales es un proceso dinámico y multifacético. En México, la adaptación cultural se manifiesta en la manera en que las comunidades locales incorporan elementos globales en sus prácticas y tradiciones diarias. Por ejemplo, la incorporación de conceptos de sostenibilidad global en prácticas agrícolas tradicionales refleja una adaptación que fusiona conocimientos modernos con técnicas hereditarias, creando soluciones innovadoras que responden tanto a las necesidades locales como a los desafíos globales. La adaptación cultural también se refleja en cómo los currículos incorporan contenidos globales de manera que respeten y valoren las identidades locales. Las instituciones educativas en México deben diseñar programas que equilibren la enseñanza de conocimientos globales con el fomento de la identidad cultural local, preparando a los estudiantes para operar en un contexto globalizado mientras se sienten conectados con sus raíces culturales. La capacidad de adaptación cultural es la clave para enfrentar los retos de la globalización. Las comunidades que logran integrar de manera efectiva las influencias globales en sus prácticas locales pueden beneficiarse de las oportunidades internacionales mientras preservan sus tradiciones y valores únicos, demostrando una flexibilidad que es esencial para el éxito en un entorno globalizado. Siguiente. Las políticas públicas y las estrategias educativas juegan un papel crucial en la mitigación de los desafíos antes mencionados. Las iniciativas de educación intercultural que integran la enseñanza de la historia y la cultura local en el currículo junto con estudios globales pueden ayudar a mantener un equilibrio entre la identidad cultural y la adaptación global. Los desafíos de la globalización también se reflejan en la necesidad de desarrollar competencias interculturales que permitan a los estudiantes navegar entre diferentes culturas y contextos. La educación debe fomentar habilidades críticas y reflexivas que capaciten a los estudiantes para entender y manejar tensiones entre las influencias globales y las tradiciones locales, preparándolos para un mundo en constante cambio. Algo muy significativo y que quedaría como un ejemplo es lo que nosotros vivimos ahora con las ofrendas, ¿no? Nosotros, las tradiciones, la cultura, aquí en México, pues nosotros hacemos una ofrenda dedicado a quienes ya partieron, quienes ya no están, mientras que en Estados Unidos se representa con lo que es el Halloween. Esto es invariablemente ya a nivel global, en la cual, bueno, pues la aculturación que nosotros tenemos en estar en un país que es México, adoptamos cierta cultura del lado americano. Es mucho más sencillo hacer esa aculturación que a veces de los países que es de Latinoamérica. Entonces, esto permite que también dentro de un currículum como la nueva escuela mexicana pueda incluir este tipo de fenómenos y hacer un análisis, hacer en el análisis más profundo, porque si bien es cierto que es importante lo local sin perder en cuenta lo cultural y las tradiciones, también es cierto que se puede complementar por conocer un poco más la cultura de otros países. Y vaya, no nada más nos cerramos a lo que es Estados Unidos, también puede ser Europa, puede ser Asia, y cómo se manifiestan, y de ahí puede ser un proyecto. Todo esto en miras para a veces para hacer los pues comparativos, para tener una discusión, para ver qué es la gran riqueza que tenemos como mexicanos. Ahora, superar estos desafíos requiere un enfoque integrador, que es lo que les estaba diciendo, que reconozca la importancia de la identidad local y promueva la adaptabilidad a las influencias globales. La creación de espacios educativos y políticas que valoren y preserven la diversidad cultural local mientras se integran los elementos globales es esencial para mantener un equilibrio saludable en la interacción entre lo global y lo local. Siguiente.
Aquí, pues es muy importante que las instituciones educativas van a tener un papel crucial de esta integración al preparar a los estudiantes para entender y valorar tanto las influencias globales como las especificidades locales. Programas educativos que combinan estudios internacionales con enfoques centrados en la cultura local pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una perspectiva equilibrada y crítica, permitiéndoles operar efectivamente un entorno globalizado, mientras mantienen una conexión con sus raíces culturales. Las iniciativas que promueven el diálogo intercultural y la colaboración entre comunidades locales y actores globales pueden facilitar una integración más armoniosa y beneficiosa. El fomento de la creatividad y la innovación también es clave para la integración de lo global y lo local, al incentivar la creación de soluciones que fusionen prácticas globales con tradiciones locales a las comunidades que pueden encontrar formas únicas de adaptarse a las demandas globales sin perder su identidad cultural. La promoción de iniciativas que celebren esta fusión cultural puede fortalecer la cohesión social y la resiliencia cultural. Ahora bien, otro ejemplo que podremos nosotros también hacerles saber es, cuando se realiza el año chino en la Ciudad de México y hay muchas personas que les gustan las tradiciones sin perder de vista y ambas se van a ir fusionando y combinando y sin perder ambas, ni la tradición ni la cultura. Ahora bien, en conclusión, la integración exitosa de lo global y lo local requiere un enfoque estratégico que valore y preserve las identidades culturales mientras se adaptan a las nuevas realidades globales. La colaboración entre políticas públicas, educación y creatividad local puede facilitar una convivencia armónica entre estas dos dimensiones, contribuyendo a una cultura global, diversa y rica. Siguiente. Ahora bien, la interculturalidad y la globaculturalidad se refiere a la interacción y el diálogo entre diferentes culturas, buscando un entendimiento mutuo y el respeto por la diversidad. En el contexto globalizado actual, este concepto se expande hacia la global culturalidad y la interculturalidad se manifiesta en la coexistencia de diversas comunidades étnicas y culturales, cada una aportando su propio conocimiento y prácticas al paisaje cultural nacional. La global culturalidad, por su parte, explora cómo las influencias globales afectan y enriquecen las culturas locales y cómo éstas, a su vez, contribuyen al panorama cultural global. Este proceso evidencia la manera en que las culturas locales adaptan y reinterpretan elementos globales, creando una mezcla que refleja una interacción continua entre diferentes contextos culturales. En la educación, la interculturalidad y la global culturalidad son temas cruciales para preparar a los estudiantes en un mundo hiperconectado. Las instituciones educativas deben diseñar currículos que fomenten la comprensión y el respeto por la diversidad cultural, al mismo tiempo que capaciten a los estudiantes para interactuar y colaborar en un contexto global. La enseñanza de estas competencias interculturales ayuda a los estudiantes a desarrollar una visión más amplia y crítica del mundo, apreciando tanto la diversidad cultural global como las particularidades locales. Es decir, aquí cuando nosotros tenemos alumnos que que vienen de otros países, es una parte integradora e inclusiva, es hacer este tipo de actividades de conocer más el país y no solamente que hablaran los alumnos, sino también qué aportaciones
podemos dar nosotros o los mismos chicos al ir integrando, ¿no? Cuando nosotros vamos integrando y vamos adaptando ciertas, pues a veces cuestiones sociales y culturales, pues puede enriquecer muchísimo la clase y aprendemos siempre de la otra persona, ¿no? El desarrollo de una ciudadanía global consciente y respetuosa de la diversidad cultural, requiere una educación que integre la interculturalidad y la global culturalidad en todos los niveles. Al hacerlo, se promueve un entendimiento más profundo de las dinámicas culturales y se fomenta una convivencia armoniosa en un entorno globalizado. Siguiente. Esta adaptación cultural no es un proceso unidimensional. Las culturas locales también influyen en las prácticas globales, creando una interacción bidireccional que enriquece tanto a las culturas locales como a las globales. El fenómeno del globalismo, donde los elementos globales son adaptados a contextos locales específicos, muestra cómo las culturas locales pueden transformar y reinterpretar influencias globales, generando nuevas formas de expresión cultural que reflejan una mezcla única. La global culturalidad en la educación ofrece oportunidades para desarrollar un currículo que muestre esta interacción cultural. Las escuelas y universidades deben incorporar estudios sobre la influencia entre lo global y lo local, preparando a los estudiantes para entender y participar en esta dinámica de adaptación cultural. Este enfoque ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para navegar en un entorno culturalmente diverso. La promoción de la global culturalidad en la educación también implica la creación de espacios para el diálogo intercultural y el intercambio de experiencias. Al fomentar la colaboración entre estudiantes de diferentes orígenes culturales, se facilita una mayor comprensión de cómo las culturas se adaptan e influyen mutuamente, contribuyendo a una educación inclusiva y globalmente consciente. Siguiente. La global culturalidad presenta varios desafíos, especialmente en términos de mantener la identidad cultural local mientras se integran influencias globales. La influencia de los medios globales y las prácticas internacionales pueden generar una tensión entre la preservación de las tradiciones locales y la adaptación a las tendencias globales. Esta tensión se refleja en cómo las comunidades locales responden a la invasión de productos culturales globales y la presión para adoptar prácticas internacionales. Otro desafío es la posible homogenización cultural, donde las culturas locales pueden perder su singularidad a medida que adoptan prácticas y normas globales. Este fenómeno puede llevar a una erosión de la diversidad cultural y la dilución entre las identidades culturales específicas. Las políticas públicas y las estrategias educativas deben abordar estos desafíos promoviendo la preservación de las culturas locales mientras se fomenta la participación en el contexto global. La educación juega un papel importante en la gestión de estos desafíos al brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender y equilibrar las influencias globales y locales. Los currículos deben incluir componentes que aborden la tensión entre la globalización y la preservación cultural, ayudando a los estudiantes a desarrollar una apreciación por la diversidad y a encontrar formas de integrar influencias globales sin comprometer sus identidades culturales. Siguiente. La inclusión de experiencias internacionales
como intercambios estudiantiles y proyectos colaborativos con instituciones extranjeras, puede enriquecer el aprendizaje y ofrecer a los estudiantes una comprensión más profunda de la globoculturalidad. Estas experiencias prácticas permiten a los estudiantes interactuar con las diferentes culturas y desarrollar una mayor capacidad para adaptarse a colaborar en un entorno globalizado. Además, es importante fomentar el desarrollo de habilidades críticas que permitan a los estudiantes analizar y evaluar las influencias globales y locales en sus contextos específicos. La educación debe promover la capacidad de los estudiantes para reflexionar cómo las culturas se adaptan e influyen mutuamente, ayudándoles a entender la complejidad de la global culturalidad y a desarrollar una perspectiva más informada y equilibrada. En conclusión, las estrategias educativas para la global culturalidad deben de ser multifacéticas, integrando perspectivas globales y locales y proporcionando a los estudiantes las habilidades necesarias para navegar en un entorno culturalmente diverso. Al hacerlo, se contribuye a la formación de ciudadanos globales, informados y respetuosos de la diversidad cultural. Siguiente. La evaluación y adaptación de políticas educativas en relación con la globoculturalidad es esencial para asegurar que los currículos y programas educativos respondan adecuadamente a las demandas del mundo globalizado. Esto involucra una revisión continua de los enfoques pedagógicos para garantizar que integren de manera efectiva las influencias globales y locales. La adaptación de políticas educativas debe considerar las realidades culturales locales y las tendencias globales para desarrollar programas que sean relevantes y efectivos. La implementación de mecanismos de evaluación que midan el impacto de las políticas educativas en la preparación de los estudiantes para un entorno globalizado es fundamental. Estos mecanismos deben incluir la retroalimentación de los estudiantes, educadores y comunidades para ajustar y mejorar los programas educativos en función de sus necesidades y realidades. La evaluación debe enfocarse en cómo los estudiantes aplican y comprendan los conceptos de globoculturalidad en su vida cotidiana y en sus entornos profesionales. Es importante fomentar la colaboración entre instituciones educativas, organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar políticas que reflejen una comprensión integral de la globoculturalidad. Esta colaboración puede facilitar la creación de políticas que no solo aborden las demandas globales, sino también respeten y promuevan las identidades culturales locales en un proceso continuo, colaborativo y preciso que asegure la efectividad de los programas en la formación de estudiantes preparados para un mundo globalizado. Y en esto, bueno, pues tiene mucho que ver las pruebas estandarizadas que son PISA, Enlace, las nuevas que han surgido, Mejor Edu, las que pues de alguna manera no van a preguntar si saben o no, llevan ciertas características en las que deben de asumir y pues contestar el mayor número de reactivos posibles para una acreditación. Entonces, estamos hablando que también los alumnos tienen que estar preparados para lo que venga adelante los exámenes, y los exámenes muchas veces no son dentro de la escuela, sino son fuera, pero nosotros como maestros sí podemos orientarlos a los exámenes en la resolución de ese examen, no solamente con la respuesta correcta, sino el saber
por qué es una respuesta afirmativa o por qué fue una respuesta que no era asertiva. Esto a los chicos les va a ayudar a descartar y a poder analizar el enunciado, y que muchas veces son estrategias de estudios que van desde una lectura muy sencilla hasta a veces muy compleja, y muchos de los estudiantes, al no tener esta pues la participación, una rutina como estrategia de lectura, pierden muchas veces y se tienen que volver a regresar al texto. Entonces, aquí pues nos está pidiendo también que es importante fomentar la colaboración entre instituciones educativas, organismos gubernamentales, y bueno, pues también aquí en el intercambio de estudiantes pues hay todavía programas de francés e inglés, en donde todavía en algunas escuelas logran hacer estos intercambios precisamente para darse cuenta cómo viven, qué es lo que hacen y cómo pueden fortalecer también dentro de mi vida cotidiana. Siguiente, por favor. La identidad cultural, en el sentido de pertenencia y autoidentificación con un grupo cultural específico basado en elementos como la lengua, las tradiciones y las costumbres. En el contexto mexicano, la identidad cultural se manifiesta en la rica diversidad de grupos étnicos y culturales que forman parte del tejido social del país. La identidad cultural es fundamental para el sentido de comunidad y cohesión social, proporcionando a los individuos una conexión profunda con sus raíces y tradiciones. Sin embargo, la multiculturalidad se refiere a la coexistencia de múltiples culturas en un mismo espacio social. Presenta desafíos para la identidad cultural. La presencia de diversas comunidades étnicas y culturales puede llevar a la superposición y a la influencia mutua de identidades, creando una dinámica en la que las identidades culturales deben adaptarse y negociar su lugar en un contexto más amplio y diverso. Esta interacción puede enriquecer la identidad cultural, pero también puede generar tensiones y conflictos. La educación opera en la formación y preservación de la identidad cultural frente a la multiculturalidad, y en los currículos educativos deben incluir contenidos que reflejen la diversidad cultural y promuevan el respeto, la apreciación y la convivencia hacia diferentes identidades culturales. La enseñanza de la historia y tradiciones locales, junto con la educación sobre otras culturas, ayuda a los estudiantes a desarrollar una comprensión más completa de la multiculturalidad y su propio lugar en ella. Siguiente. La multiculturalidad puede tener un impacto significativo en la identidad cultural, tanto positivo como negativo. La interacción entre diferentes grupos étnicos y culturales puede llevar a una mayor apreciación y enriquecimiento de la identidad cultural, al integrar elementos de diversas culturas en las prácticas y tradiciones locales. Por ejemplo, la incorporación de influencias culturales de las comunidades indígenas y afrodescendientes y en la cultura popular y la gastronomía muestra cómo la multiculturalidad puede enriquecer la identidad cultural. En este contexto, es esencial para abordar los desafíos de la multiculturalidad. Las escuelas y universidades deben proporcionar a los estudiantes las entender y manejar la complejidad de la identidad cultural en un entorno multicultural. Esto incluye el fomento del respeto y la apreciación por la diversidad cultural, así como el desarrollo de habilidades para negociar y reconciliar diferentes identidades culturales en su vida cotidiana. En conclusión, la multiculturalidad ofrece oportunidades para enriquecer la identidad cultural, pero también presenta desafíos que deben ser gestionados cuidadosamente. La educación desempeña un papel clave en ayudar a los estudiantes a comprender
y manejar estas dinámicas, contribuyendo a una convivencia armoniosa y enriquecedora en un contexto multicultural. Siguiente. Las políticas públicas y las iniciativas comunitarias deben apoyar la preservación de las identidades culturales, proporcionando recursos y plataformas para la promoción de las tradiciones y prácticas culturales y locales. Las organizaciones la educación es un componente, las organizaciones culturales y los grupos comunitarios pueden desempeñar un papel activo en la organización de eventos y actividades que celebren la diversidad cultural, ya que permite a los estudiantes conocer y apreciar sus raíces culturales mientras se integran en un entorno multicultural. Los programas educativos deben incluir contenidos sobre la historia y las tradiciones culturales locales, así como oportunidades para el diálogo y el intercambio intercultural, ayudando a los estudiantes a desarrollar una identidad cultural sólida en un contexto diverso. En conclusión, la preservación de la identidad cultural en un entorno multicultural requiere un enfoque multifacético que incluya la promoción de eventos culturales, el apoyo a las políticas públicas y la integración de contenidos culturales en la educación. Estos esfuerzos pueden ayudar a mantener vivas las tradiciones culturales mientras se fomenta la apreciación y el respeto por la diversidad. Siguiente. La educación intercultural enfrenta desafíos significativos al intentar equilibrar la preservación de la identidad cultural con la promoción de la comprensión y el respeto por la diversidad. El desafío radica en diseñar currículos que integren la riqueza de las diversas culturas presentes en el país, mientras se abordan las demandas de un entorno globalizado. Los educadores deben encontrar formas de enseñar sobre la diversidad cultural de manera que enriquezca la identidad cultural de los estudiantes sin causar conflictos o tensiones. A pesar de estos desafíos, la educación intercultural también ofrece oportunidades para fortalecer la identidad cultural en un contexto multicultural. Al proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de sus propias culturas y de los demás, la educación intercultural puede fomentar un sentido de pertenencia y aprecio por la diversidad. Las actividades y proyectos colaborativos que involucran a estudiantes de diferentes orígenes culturales pueden promover una mayor comprensión mutua y fortalecer la cohesión social. El desarrollo de competencias interculturales es esencial para enfrentar los desafíos de la educación intercultural. Los estudiantes deben aprender a negociar y reconciliar diferentes identidades culturales, desarrollando habilidades para colaborar y comunicarse efectivamente en un entorno diverso. La educación debe preparar a los estudiantes para participar de manera activa y respetuosa en un mundo multicultural, contribuyendo a una convivencia armoniosa y enriquecedora y agregaría pacífica. Siguiente. El futuro de la identidad cultural en un mundo multicultural está intrínsecamente ligado a la capacidad de las comunidades para adaptarse y evolucionar en respuesta a la diversidad cultural. Ello involucra encontrar formas de mantener las tradiciones y prácticas culturales locales, mientras se participa activamente en un contexto globalizado. La identidad cultural seguirá siendo un aspecto fundamental del sentido de pertenencia y cohesión social, pero deberá adaptarse a las realidades de un mundo cada vez más interconectado. Los currículos educativos deben seguir evolucionando para reflejar la complejidad de la identidad cultural en un contexto multicultural, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias
para navegar en un entorno diverso y participar en la construcción de una sociedad más inclusiva. La preservación de la identidad cultural en el futuro dependerá de la capacidad de las comunidades para compartir sus tradiciones mientras se adaptan a las influencias globales. Las políticas públicas, las iniciativas comunitarias y los esfuerzos educativos deben trabajar en conjunto para apoyar esta adaptación, fomentando un equilibrio entre la preservación de la identidad cultural y la participación en un contexto multicultural. Siguiente. La apertura local se refiere a la disposición de las comunidades para interactuar y adaptarse a las influencias externas, promoviendo un intercambio cultural que enriquece y transforma las prácticas locales. Se manifiesta en la manera en que las comunidades aceptan y adaptan elementos culturales globales, creando un diálogo entre tradiciones locales y nuevas influencias. Esta apertura es crucial para la integración de un contexto globalizado, permitiendo a las comunidades locales participar en la economía y la cultura global sin perder su identidad. La apertura local también implica la capacidad de las comunidades para superar las barreras culturales y participar activamente en el intercambio cultural. En el ámbito urbano, la integración de prácticas globales en la vida cotidiana es un ejemplo de cómo las comunidades locales se abren a influencias externas, adaptando y reinterpretando estos elementos según sus propias tradiciones y necesidades. Este proceso de adaptación permite una mayor interacción y colaboración entre diferentes culturas, enriqueciendo la vida cultural local. La apertura local debe ser fomentada a través, la apertura local debe de ser fomentada a través de los currículos que promuevan la comprensión y la apreciación de la diversidad cultural. Los programas educativos deben incluir contenidos sobre la interacción entre culturas globales y locales, proporcionando a los estudiantes las herramientas para participar en un entorno globalizado mientras se mantienen conectados con sus raíces culturales. Siguiente. La microcultura se refiere a las prácticas y tradiciones culturales específicas de las comunidades locales pequeñas, que a menudo pueden estar aisladas de las influencias externas. La superación de la microcultura implica la capacidad de estas comunidades para interactuar y adaptarse a influencias culturales más amplias, sin perder su identidad única. Este proceso se observa en la manera en que las comunidades locales incorporan elementos de la cultura global en sus prácticas tradicionales, creando una mezcla que refleja tanto su identidad local como su participación en un contexto más amplio. La superación de la microcultura no implica una renuncia a las tradiciones locales, sino a una adaptación que permita la integración de nuevas influencias de manera que enriquezcan las prácticas culturales existentes. En el ámbito de la gastronomía, por ejemplo, la incorporación de ingredientes y técnicas internacionales en la cocina tradicional mexicana muestra cómo las comunidades pueden superar barreras de la microcultura mientras mantienen sus tradiciones culinarias. Las estrategias educativas para apoyar la superación de la microcultura incluyen la promoción de la educación intercultural y el fomento del intercambio cultural, al proporcionar a los estudiantes oportunidades para interactuar con diferentes culturas y explorar cómo sus propias prácticas culturales pueden integrarse con influencias externas, se facilita una mayor apertura y adaptación. Siguiente.
Para fomentar la apertura local y la adaptación cultural, es fundamental implementar estrategias que promuevan el diálogo y el intercambio entre culturas. Por ejemplo, promover la organización de eventos culturales que celebren la diversidad y originen la interacción entre diferentes comunidades. Las actividades que permitan a las comunidades compartir sus tradiciones y aprender de otras culturas puede facilitar una mayor comprensión y aprecio por la diversidad cultural. Los currículos educativos deben incluir contenidos que reflejen la interacción entre culturas globales y locales, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para navegar en un entorno culturalmente diverso. La inclusión de proyectos colaborativos y experiencias internacionales en la educación puede enriquecer el aprendizaje y fomentar una mayor apertura hacia influencias externas. Asimismo, es importante apoyar las iniciativas comunitarias que promuevan la integración de prácticas culturales globales en las tradiciones locales, públicas y las organizaciones culturales pueden colaborar para crear espacios y oportunidades para el intercambio cultural, contribuyendo a la creación de una sociedad más abierta y adaptable. Por lo tanto, la promoción de la apertura local y la adaptación cultural, que requiere un enfoque integral que incluya la organización de eventos culturales, la integración de contenidos educativos sobre diversidad cultural y el apoyo de iniciativas comunitarias. Estas estrategias pueden facilitar una mayor comprensión y apreciación de la diversidad cultural, enriqueciendo las prácticas locales y fomentando una participación activa en un contexto globalizado. Siguiente. El futuro de la apertura local y la adaptación cultural en un contexto globalizado dependerá de la capacidad de las comunidades para gestionar el equilibrio entre la preservación de sus tradiciones culturales y la integración de influencias externas. Esto conlleva un enfoque continuo en la promoción de la diversidad cultural y el respeto por las identidades locales, mientras que se fomente la participación activa en el intercambio global. La educación seguirá siendo un componente decisivo en este proceso, proporcionando a las futuras generaciones las herramientas necesarias para navegar en un entorno culturalmente diverso y globalizado. Los currículos educativos deben evolucionar para reflejar la complejidad de la interacción entre culturas globales y locales, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos globales, informados y respetuosos de la diversidad cultural. Las políticas públicas y las iniciativas comunitarias también desempeñan un papel clave en apoyar la apertura local y la adaptación cultural. La colaboración entre diferentes actores sociales, incluidos gobiernos, organizaciones culturales y comunidades, puede facilitar la creación de soluciones que respeten y promuevan la identidad cultural local mientras integran las influencias globales. Siguiente. La influencia de los medios de información desempeñan un papel crucial en la globalización cultural al facilitar el intercambio de ideas, valores y prácticas entre diferentes culturas. Los medios, incluyendo la televisión, el cine, la radio y las plataformas digitales, actúan como vehículos para la difusión de contenidos culturales globales, incluyendo la percepción y la integración de elementos culturales de otros países en el contexto local. La globalización mediática permite que las audiencias mexicanas accedan a una amplia gama de influencias culturales, desde la música pop internacional hasta las tendencias de moda globales. Este flujo constante de información y contenido global contribuye a la creación de una cultura global compartida
en la que los elementos culturales de diferentes partes del mundo se entrelazan y se adaptan a contextos locales. Esto se refleja en la popularidad de series, películas y programas de televisión internacionales que influyen en las preferencias culturales y en la forma en que los mexicanos perciben y consumen productos culturales. Sin embargo, los medios de información pueden promover ciertos valores y normas globales que pueden entrar en conflicto con las prácticas culturales y tradicionales, generando tensiones entre la adaptación a tendencias globales y la preservación de identidades culturales locales. Es importante que los estudiantes comprendan el impacto de los medios de información en la globalización cultural y desarrollen habilidades críticas para analizar y evaluar el contenido mediático. Siguiente. Los medios de información tienen un impacto profundo en la identidad cultural al moldear la forma en que los individuos y las comunidades perciben y experimentan su cultura. La exposición a contenidos mediáticos globales puede influir en la construcción de identidades culturales, al ofrecer nuevas representaciones y narrativas que los individuos pueden adoptar o adaptar. La presencia de contenidos internacionales en los medios puede llevar a una mayor identificación con valores y estilos de vida globales, modificando las prácticas y percepciones culturales locales. Este impacto puede ser positivo al proporcionar a las audiencias nuevas perspectivas y oportunidades para el intercambio cultural. Por ejemplo, la inclusión de representaciones diversas en los medios puede promover una mayor comprensión y aceptación de la diversidad cultural. Sin embargo, también puede haber efectos negativos, como la dilución de las identidades culturales locales y la adopción de estereotipos globales que no reflejan la realidad de las comunidades locales. Es esencial que los planes de estudio incluyan componentes que permiten a los estudiantes explorar y analizar el impacto de los medios de información en la identidad cultural. Al fomentar la alfabetización mediática, los educadores pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión crítica de cómo los medios influyen en sus percepciones culturales y la construcción de sus identidades al desarrollar una perspectiva analítica sobre su impacto en la identidad cultural. Siguiente. La exposición a medios internacionales ha llevado a una adaptación de las prácticas culturales mexicanas, donde elementos globales se fusionan con las tradiciones locales para crear nuevas formas de expresión cultural. Este proceso se observa en diversas áreas, como la moda, la música y la gastronomía, donde las influencias globales se adaptan a los gustos y contextos mexicanos. Un ejemplo notable es la manera en que las tendencias globales en la moda y el entretenimiento se han integrado en la cultura popular mexicana, creando una mezcla única que refleja tanto la influencia global como las particularidades locales. Esta adaptación cultural no solo enriquece la oferta cultural local, sino que también permite a las comunidades mexicanas participar en la cultura global de manera significativa. Frente a estos cambios, los programas deben incluir estudios sobre cómo los medios de información influyen en la adaptación cultural. Los estudiantes deben tener la oportunidad de analizar casos de adaptación cultural y comprender cómo los medios facilitan este proceso. Este conocimiento les ayudará a aprender la dinámica entre las influencias globales y locales para participar de manera informada en el intercambio cultural. Siguiente. Uno de los principales desafíos en la representación de culturas en los medios de información es la tendencia a la simplificación
y estereotipación de culturas. Los medios internacionales a menudo presentan representaciones estereotipadas o incompletas de la cultura mexicana, lo que puede contribuir a malentendidos y a la perpetuación de imágenes inexactas. Estos estereotipos pueden afectar la forma en que las audiencias locales y globales perciben a la cultura mexicana, influyendo en la identidad cultural y en las relaciones interculturales. También la falta de diversidad en la representación mediática puede limitar la visibilidad de las múltiples perspectivas culturales dentro de México. Las narrativas predominantes en los medios no pueden reflejar la riqueza y la complejidad de la experiencia cultural de todos los grupos dentro del país, lo que puede llevar a una representación parcial o distorsionada de la realidad cultural. Para abordar estos desafíos, es fundamental que los medios de información y los creadores de contenido se comprometan a ofrecer representaciones más inclusivas y precisas de las culturas. La educación también juega un papel clave al proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para analizar críticamente las representaciones culturales en los medios y desarrollar una mejor apreciación por la diversidad cultural. Abordar estos desafíos requiere un compromiso con la representación inclusiva y precisa, y una educación que fomente el análisis crítico de los contenidos mediáticos. Siguiente. Las plataformas digitales y las redes sociales ofrecen nuevas oportunidades para la representación y el intercambio cultural, permitiendo a las comunidades locales y globales compartir sus historias y perspectivas de manera más amplia y accesible. En México, el crecimiento de las plataformas digitales ha facilitado una mayor visibilidad para las culturas locales y ha permitido la creación de contenido que refleje una diversidad más rica y compleja. Sin embargo, este futuro también plantea desafíos como la proliferación y desinformación y la fragmentación de la audiencia. La capacidad de las plataformas digitales para amplificar voces diversas es valiosa, pero también puede dar lugar a la difusión de contenidos que refuercen estereotipos o que no representen adecuadamente la diversidad cultural. Es esencial que los medios y plataformas digitales se comprometan a ofrecer una representación precisa y respetuosa de las culturas y que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar críticamente la información que consumen. La educación será primordial durante la preparación de futuras generaciones para participar en este entorno mediático en evolución. Los programas educativos deben enfocarse en el desarrollo de habilidades para el análisis crítico de los medios y la comprensión de la diversidad cultural, capacitando a los estudiantes para participar de manera informada y respetuosa en el intercambio cultural global. Siguiente. Y con esto, bueno, pues aquí están las fuentes que se consultaron para lograr este tema número 8. Yo agradezco mucho su atención, su participación y que en todo momento están presentes. Muchas gracias.